En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, como siempre, transitando juntos los primeros momentos del sábado en Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. En Palabras que Llegan, este programa que queremos tanto y que es para nosotros verdaderamente un refugio de palabras que hacemos con Ornella Gentili en la producción, junto a Fernando San Martín, con Gabriel Trípodi, esta noche en la operación técnica. Todos los que nos acompañan son admirados profundamente por nosotros. No es la excepción hoy. Nos visita Marcelo Baffa, un gran periodista. A mí no me gusta diferenciar el periodismo en deportivo, político, económico. Un gran periodista que es referencia del periodismo deportivo, que supo hacer de su vocación su trabajo. Arrancó como productor de José María Muñoz en Radio Rivadavia. Enseguida vamos a estar recorriendo su vida. Es estadígrafo, historiador de fútbol, una voz referencial en las transmisiones de Radio La Red, como informativista, en su laburo, en su lugar, en su hábitat, en estudios centrales. Un hombre que se reinventó, que se supo reinventar, porque a su trabajo habitual, en las transmisiones de fútbol, le sumó su tarea en el alargue. Con Cali Fidalgo se hicieron dueños de las madrugadas en Radio La Red, un programa todoterreno, del que cada tanto soy parte y me enorgullezco de eso. Pero además de todo esto, sigue siendo un referente del periodismo deportivo, porque es una pieza vital en la estructura deportiva de Radio La Red, y no solamente de lo deportivo, sino también de la estructura general de la radio, por lo que les contaba de El Alargue, un programa verdaderamente referencial que ya lleva muchos años en el aire, y hoy va a ser un placer poder recorrer su vida, hablar de periodismo, de fútbol, de radio con Marcelo Baffa. Bienvenido, Marce, un amigo querido, y es un gusto que estés esta noche con nosotros. Gracias, Leo. Qué raro, qué extraño que me parece... Los aplausos de la gente para vos. Sí, bueno, gracias. Me parece muy raro, muy extraño estar aquí sentado frente a vos, pero en esta situación de entrevistado, cuando hemos compartido y seguiremos compartiendo seguramente tantas transmisiones y me presentarás con tal información y te interrumpiré en el medio del relato, pero me parece muy raro, muy extraño estar en una situación así. Bueno, gracias por la invitación, Yo doy clases en diferentes escuelas de periodismo, hago hincapié en el periodismo deportivo, y los pibes habitualmente quieren ser relator, o quieren ser comentarista, o quieren estar en campo de juego, cerca de los jugadores. Ir a la cancha. Ir a la cancha. Sí. Disfrutar del sol, padecer de la lluvia, pero estar muy cerca del lugar en el que se gestan los hechos, sí, de los protagonistas. Es muy difícil encontrar a un pibe, muy difícil, que te diga: yo quiero ser informativista, trabajar en estudios centrales. ¿Qué es lo que lo mueve a un periodista a trabajar encerrado entre cuatro paredes cuando los hechos deportivos se generan muy lejos de allí? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? ¿Cómo nace esa inquietud? Que en definitiva, como dije en el comienzo de este mano a mano, ¿cómo nace esa vocación? ¿Desde qué lugar? ¿Por qué? Mira, yo te digo lo que me pasó a mí. Yo iba, por ejemplo, con mi papá a la cancha, me llevaba, estábamos por lo general, ya sea en ese momento era la Río de la Plata, ahora es la actual Sibori, y entonces estábamos allí viendo los partidos, cuando yo no era periodista, ni siquiera pensaba en hacerlo. Y yo me llevaba siempre la radio para escuchar los partidos y ver cómo en otras canchas se daban los resultados. No solamente el de River, que era el partido que uno iba a ver por lo general, sino el del resto de los equipos. Y además también al estar frente al río,
ya me agarró ese tema de escuchar radios de otro lado. Entonces captaba muy bien radios de Montevideo y hasta escuchaba también los partidos en el entretiempo y no te digo que los anotaba estando en la cancha, pero sí anotaba los resultados de los otros partidos estando sentado a veces y hasta a veces parado en la tribuna. Una locura total. De pibe. Y bueno, y después se me dio por empezar a juntar algunos resultados. Más adelante fueron los recortes, ahora uno es esclavo de los papeles, históricamente es así, pero escuchaba en ese momento el programa top, como ahora son las transmisiones de la red o los programas de la red, en el periodismo deportivo radial, era la Oral Deportiva. Estaba José María Muñoz. Claro. Y con Muñoz había unos grandísimos periodistas como Sabatarelli, como García Blanco, Julio César Calvo, por ejemplo, por nombrarte algunos. Julio Ricardo, claro. Aunque no llegué a trabajar con Julio, porque Julio se había ido. Con Julio después, en otras épocas, tuve contacto. Pero, y en Estudios Centrales se había ido Juan José Lujambio, un gran referente, y con el cual fui muy amigo también, y Roberto Ayala estaba en ese momento. Y entonces, a mí me gustaba informar sobre todo. Yo tenía, que todavía las conservo, las viejas radios Noblex Siete Mares, ¿viste? Las Siete Mares, esa que tenía 6 bandas y con AM, FM. Y la vieja, también la conservo en perfectísimas condiciones, la Tonomac, la Super Platino. Bueno, con eso yo escuchaba las radios de onda corta o por ahí cazaba alguna transmisión de Brasil, obviamente radios de Uruguay, claro. Y llamaba como oyente para pasar algún resultado. Me hice conocer en Radio Rivadavia, fui muy amigo porque en realidad sigo teniendo contacto ahora con el tiempo, con los años, con uno de los sobrevivientes, se puede decir, de aquella época, aunque está ahora en ESPN, no está en lo que es Radio Rivadavia, que es el querido Hernán Ramazzotti. Bueno, Hernán me llamaba, siendo un pibe, él casi recién entrado en Rivadavia, me llamaba y me pedía algún resultado. Bueno, y así fui entrando, así me fui haciendo conocer. Y justo la persona que seguía el fútbol internacional, que era Egidio Basile, se desvinculó de Radio Rivadavia. Y entonces surgió la posibilidad de que yo les escuche los partidos y se los pase. Escuche los partidos significaba, por ejemplo, los resultados de Uruguay. Viste que Muñoz, no sé si recordás las transmisiones, pero Muñoz te pasaba el fútbol uruguayo, te pasaba el fútbol paraguayo, el de Brasil, el de Chile, siempre el fútbol limítrofe. No había la penetración que hay ahora, ni tampoco el internet, donde vos tenés online los resultados. Bueno, entonces yo les pasaba todos los resultados. Y esos resultados que pasaba, bueno, después fueron haciéndome conocer desde ese punto de vista, de esa forma de trabajo. Y surgió la posibilidad de ingresar a principios del 78 y entré en Radio Rivadavia. El laburo de ustedes, el de informativista, yo lo admiro profundamente porque se necesita de una gran vocación, perseverancia, abnegación. Pero además, antes, entiendo yo, lo quiero compartir con vos, el trabajo de ustedes era mucho más artesanal. Claro. Porque para sacar un resultado de Uruguay tenías que escuchar la Noblex Siete Mares, por ejemplo. Para saber de algún resultado del fútbol de ascenso en una cancha lejana, tenías que llamar por teléfono a la comisaría que era cercana a ese estadio, como para que algún policía o aquel que levante el teléfono tenga buena voluntad y te diga, che, el partido está 3-2 para Lugano frente a Claypole, por dar un ejemplo. Hoy sigo admirando el trabajo de ustedes, pero estás a un clic de todo. De lo que ocurre en Europa, de lo que pasa en la D, de lo que pasa en la C, y hoy tenés una computadora o el teléfono celular. Claro. ¿Vos cómo lo notaste? Porque fuiste protagonista de aquella época. No quiero decir que seas viejo. No, hay que asumirlo, más vale. Pero, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo se fue generando? ¿Y cómo lo notás vos del otro lado del mostrador? Como laburante de los medios. Aquella época, repito, para mí, artesanal. Sí, claro que sí. Y esta otra. Mira, que nos toca vivir. Mira, Leo, yo siempre cuento una anécdota de que el primer partido que me tocó hacer, Radio Rivadavia, por ejemplo, era una emisora que en ese momento tenía una cobertura de ascenso tremenda. Dejó de relatar Héctor Vidaña, que fue un clásico de los sábados, y estuvo Jorge Bullrich. Comenzaba Jorge Bullrich, el negro Bullrich, sí, con el cual, bueno, hice vestuarios de sus transmisiones como 5 o 6 años por lo menos. Pero bueno, en principio, obviamente no había celular, no existía el celular. Y entonces
como cronista de algún partido de ascenso, yo recuerdo siempre el primer partido que fui a hacer, Barraca Central Deportivo Riestra, Primera División C, debe ser año 78-79, tengo que fijarme bien, por el resultado me acuerdo. Ganó 2-1 Barraca Central. Si el que recuerda, vos has ido a muchas canchas del ascenso, viste que queda cerca de la terminal del 59. Claro. Detrás de la estación Sola, ahí donde está la cancha de Huracán, ahí atrás, ¿no? Cerca de la avenida Vélez Arfield. Cerca de la avenida Vélez Arfield. Bueno, el colectivo me dejó en Vélez Arfield, me caminé como 2 cuadras para adentro, entré, bueno, y tenía que ubicar un teléfono para pasar los goles, si había goles. Y el teléfono más cercano, porque Barraca Central no tenía, era el de la terminal del 59. Entonces, hacía un gol, salía caminando cuadra y media, yo ya había hablado previamente, me dijeron, sí, no tenés problema, pibe, acá lo podés utilizar. Iba, llamaba, disco por supuesto, no había celular, hola, me atendía, bueno, Miguel Seifer, en ese momento estaba, o Luis Caminos, que eran los de producción, Correa, bueno, eran varios de producción que trabajaba. Le digo, mira, soy Marcelo Bafa, acá ¿No estoy. estaba Falcón? Falcón también estaba, ¿cómo no? ¿Cómo no estaba Falcón? Pero Falcón se dedicaba más a las divisiones inferiores, aunque mucho hacía de primera B Nacional no existía, primera B en ese momento, y todo el ascenso. La segunda categoría. La segunda categoría. Entonces digo, por el que me atendiera, gol de Barraca Central, fulano, 1-0, cortaba y tenía que volver. O sea que no veía casi el partido. Menos mal que el partido terminó 2-1 en favor de Barraca Central. Y rogar que cuando volviese al estadio no se hubieran hecho goles. Y se hicieron, goles y se produjeron, si el marcador se modificó, a un colega. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo fulano. De vuelta, caminando, llamando. Bueno, ese era el sacrificio de ese momento. Ahora todo es más simple, porque ahora llevas un celular, te llaman y listo. Pero bueno, era una diferencia muy grande de esa época a esta época. Como también era una diferencia muy grande muchas veces que fui como por ahí comentarista, porque al principio también me gustó, siempre me gustaba meterme de lleno en el periodismo, y paralelamente a eso yo en algunas transmisiones en algún momento lo hacía con el que fue siempre mi amigo, Ricardo Steconi, periodista de Campana, y entonces cada vez que venía Dalmine acá a Buenos Aires yo le hacía el comentario, siempre y cuando no trabajara para Rivadavia, y a veces íbamos a alguna cancha en donde él tenía que meter mano por ahí en tirar un cable largo, pedirle a una vecina, en fin, técnicamente las cosas no son como ahora, indudablemente. O sea que en ese momento era realmente una vocación. Hoy no digo que no lo sea, hoy lo sigue siendo, pero hoy es mucho más simple con la tecnología, ¿no? Hoy está todo mucho más al alcance de la mano. Sí, claro. Está todo servido. Estamos hablando con Marcelo Bafa, periodista de Radio La Red, informativista, historiador de fútbol, uno de los grandes estadígrafos que tiene el periodismo deportivo. En Palabras que Llegan, el programa que hacemos en Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. ¿Cómo lo ves al periodismo deportivo hoy? ¿En qué aspecto me decís? ¿Cómo lo veo en el...? ¿Cómo lo ves éticamente? A nivel preparación de los colegas. Mira, hay cosas por ahí que no me gustan en cuanto a cómo se encara un entrevistado, en cuanto a cómo se ve y cómo se tratan cierto tipo de temas. Por ejemplo, lo que todos en estos días comentamos y se sigue aún comentando, la renuncia de Messi. Más allá, y la derrota por penales de la selección nacional, que ha sido, bueno, la tercera consecutiva y otra final perdida. Pero se encara siempre desde ese punto de vista. No me gusta, por ejemplo, yo entiendo que hay que vender diarios y que hay que llenar espacios, pero a veces tendría que hacerse un análisis mucho más profundo de por qué las cosas son así, de por qué los proyectos no se llevan a cabo. Bueno, cómo hablar de proyectos con una asociación del fútbol argentino, con dirigentes de cuarta categoría, en su gran mayoría, con dirigentes, uno de ellos el otro día dijo, no sé si lo recordás, yo estoy acostumbrado a apretar gente y ahora me están apretando a mí. Hugo Moyano, por eso. Entonces, con dirigentes así, de esa manera, bueno, el mismo Moyano, no tengo absolutamente nada en contra de él, lo cito simplemente por esto. El mismo Moyano diciendo en su momento no diciendo nada sobre las cenizas de un Barra y esa ceremonia que se le permitió la entrada a la Barra en Independiente, en el estadio. Bueno, y después lo que está pasando, todo lo que está pasando en el fútbol argentino, bueno, nadie va a fondo de por qué las cosas son así, de por qué Argentina no
no llega a resultados satisfactorios, que son la constante de no tener un plan y no tener un proyecto futbolístico. Si uno ve, por ejemplo, ¿te acordás el Peckerman y Tocali, las divisiones menores, digamos, las juveniles? Hoy la AFA carece completamente no tiene técnico el sub-20, por ejemplo. ¿Pero te gusta lo que escuchás? Entonces, claro. Lo que ves, lo que lees. Y yo te lo llevé a ese terreno porque nadie se fijó, por ejemplo, en ese aspecto, nadie se fijó en decir por qué y en analizar por qué se llegó a eso. O sea que son muy banales los conceptos. A veces, a mí en general no me está gustando. En general no me está gustando el periodismo que se está haciendo ahora. Si yo digo por el periodismo que yo hago, por ejemplo, desde el punto de vista de información, sí, hay informativistas muy capaces. Te puedo citar algunos, por ejemplo, de otras emisoras. Maverinos, muy capaz. Silvio. Yo soy de hacer zapping y escuchar absolutamente todas las radios y ver quién está en estudios y quién no está, y quién está comentando, y por ahí, qué sé yo, tal comentarista pasa de tal radio a tal otra, y yo más o menos sé la forma de trabajar de muchos de ellos. Y soy uno de los que siempre no deja nunca la radio en el dial determinado, sino que va recorriendo todo el dial. Entonces sé más o menos quiénes trabajan. A mí en general no me está gustando cómo se encara la visión sobre los problemas actuales. Pero bueno, reconozco muchas veces que están presionados por los dueños de los medios, que dicen, no, tenés que tener una nota con tal, tenés que conseguir tal otra nota, y no analizar tan profundamente, ¿no? Y más allá de Maverino, que cumple tu misma tarea, pero en otra radio, ¿qué otros periodistas te gustan, que escuchás y vos decís, vale la pena seguir escuchándolo? Bueno, a ver... Sí. No hablo solamente de informativistas. No de informativistas, sí. En general. Sí, mira, no quiero quedar bien por quedar, pero yo te dije, en cuanto a relatos, el señor Leo Gentili, y yo te lo dije en su momento, y lo dije al aire en La Red, a la noche, no sé si recordás. Los que vienen acá son todos amigos. Para mí el mejor relator de Radio La Red. Muchas gracias. El mejor relator en la actualidad de los que están en la red. Nosotros decimos el mejor relator de Radio La Red a la madrugada, ¿no? Claro, en este horario. Que es el único. Es el único. En serio, el mejor de Radio La Red. Y después me gustan, por ejemplo, siempre para mí sigue estando ahí arriba Víctor Hugo Morales como relator, por más que no relate más ahora. Una locura. Y porque sí, no relata locura, porque no lo llaman. Locura, es cierto. Porque él lo estaba haciendo en Radio Continental. Es cierto. Son digamos, Víctor Hugo, indudablemente que... Y yo lo de Víctor Hugo, la llegada de Víctor Hugo, por ejemplo, marcó un antes y un después del relato, no de las transmisiones deportivas, porque yo digo que José María Muñoz acá las cambió, en cuanto a la capacidad de trabajo. Mucha gente escuchaba, yo en ese momento estaba en Rivadavia, mucha gente escuchaba la previa de Rivadavia, por ahí escuchaba el relato de Víctor Hugo y volvía a Rivadavia. Sí, y después, en la actualidad, como comentarios, en general hay buenos comentaristas, no te puedo elegir alguno. Me gusta vos fíjate, alguien que no es del fútbol, no es del fútbol, es del fútbol, quiero decir, pero no es del periodismo deportivo. A mí me gusta, en cuanto a televisión, vos me decís, claro, no tiene nada que ver con radio, pero me gusta cómo ve el fútbol La Torre, por ejemplo, la claridad que tiene La Torre para ver y además para expresarse. Después se puede estar de acuerdo, ¿no?, con la forma de algunos, pero en general otros se han ido, otros no están más. Para muchos es una barbaridad, por ejemplo, cuando denostaban a Julio Ricardo. Está bien, Julio Ricardo, un hombre mayor, un hombre que ya para muchos cumplió su ciclo como periodista, pero un referente indudablemente del comentario argentino, ¿no? Nos está acompañando Marcelo Bafa, periodista, querido amigo, hombre de Radio La Red, uno de los informativistas referenciales de la radiofonía argentina, de las transmisiones de fútbol. Nos vamos a retrotraer imaginariamente a tus primeros pasos en la vida. Barrio. Siempre en la Paternal. En la Paternal. Aunque yo nací en Barrio Norte, y no soy con eso pituco, Yo nací en el Sanatorio Basterrica. Pero de ahí fuiste a la Paternal. Billinghurst y Juncal, porque ahí, estaba ahí, pero nací ahí por un tema de, viste, mis padres docentes tenían ahí ese sanatorio asignado, por ejemplo, para la obra social de los docentes, entonces yo nací así. Pero siempre, toda mi vida en la Paternal. Nos vamos a la Paternal.
fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En palabras que llegan, nos gusta mirar hacia atrás. Primero vamos a contextualizar. Sí. Aquel primer libro que leíste, la primera película que viste, el primer disco o la primera música que llegó a tus oídos, el barrio, la paternal, ¿vivías con tus viejos? Sí, vivía con mis viejos. Después, es 7 años menor, pero después nació mi hermana, en el 66, yo soy del 59. Mirá la exactitud de los años, pero porque uno más o menos lo tiene en mente. Y siempre viví en donde hoy, digamos, sigo haciéndolo de una u otra forma, porque estoy un poquito aquí, un poquito en San Justo. ¿Es la misma casa en la que naciste? Sí, a ver, es para los que muy cerquita, sobre la avenida Come Justo, siempre. Yo iba por el mismo Ahí camino está. hasta que me separé. Sí. Hasta que me dijeron, chau, te vas. Pero ojo, no, a ver, siempre sobre Come Justo, pero siempre fueron en casas diferentes. Esta es la casa de mis padres, ¿no? Claro. El departamento de mis padres, que, bueno, ellos no están más por una cuestión natural de la vida. Partieron. Ya partieron, y ahora viene a ser como mi... ahí está todo mi archivo, o la gran mayoría de mi archivo. Ahí, en esa casa. En esa casa, Mirá. efectivamente. Pero yo cuando me casé, me mudé a la otra cuadra, compramos un departamento a la otra cuadra, que hoy viven mis hijos. Después, bueno, con el tiempo me separé y todo, pero viven mis hijos, justo en la otra cuadra, Juan B. Justo. Y yo siempre fui de allí, de ese barrio. Después tuve, bueno... ¿En qué calle? Avenida Juan B. Justo, para aquellos que conocen, y respeto. Ajá. ¿Eh? Era vecino del doctor Vilardo. Pero claro que sí, porque era de por en ahí. Bilardo está Juan B. Justo y Gavilán. Claro. Claro, ahí está la mueblería del hermano. Claro, Sí, exactamente. sí. Y también nos contaba unas sobre 10 su cuadras. infancia. Unas 10 cuadras más o menos. Así. Bueno, y contame entonces, vivías con tus viejos, Sí, clase media. Clase media. Clase media, tus viejos, me Docentes decías, los dos. docentes. Sí. ¿Cuál fue el primer libro que leíste o el primero que en aquella primera etapa de tu vida te marcó? Y bueno, no sé si me marcó, O no pero sé que lo si leí. libro, lo que no era- leíste. yo no era de leer tanto libros, pero me acuerdo que un día me hicieron leer, me refiero por el punto de vista de decir, leer El Principito, El de Principito. Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Sí, señor. Y bueno, no era muy afecto a ese tipo de lectura. ¿Sabés qué leía yo siendo chico? Leía mucho... El gráfico. Claro, pero cómics, ¿viste los cómics? Sí, Las sí. revistas, ponerle de Superman, de Sí, Batman, sí. esas revistas que yo llegué a tener una pila, no sé, bastante considerable. Después, no sé qué fue esa pila. Hoy daría por tenerla porque los coleccionistas saben qué valor que le dan a esas cosas. Sí, claro. Los cómics, esas revistas mexicanas, ¿viste? Que venían Sí, sí. de historietas. Y por leer así, y es cierto, por leer ese tipo de cosas, uno se fue cultivando. Yo siempre le decía, y le digo a los alumnos, yo creo que vos también le dirás a los tuyos, yo ahora hace rato que no estoy en escuelas de periodismo, pero que siempre lean, aunque sea aunque sea el diario, para que tengan un mejor léxico y que escriban mejor. Bueno, eso me ayudó mucho a tener buen léxico y también a escribir un poco bien, ¿no? La primera película que viste habrá sido en el cine del barrio, Y sí, en la paternal. yo creo que, me parece, no sé si no fue una de Sandro, mirá lo que te digo, no sé si no fue una de Sandro. Sí, me parece que una de Sandro fue. Yo no te puedo decir el título ahora, porque no me acuerdo que me llevó mi abuela. Ah, mirá. Mi abuela vivía con nosotros, sí, mi abuela materna. Ajá. Así que... Que no sé sería si fue- fanática de Sandro. Sí, no, estaba de moda en ese momento, ¿viste? Digamos, Sandro estaba de moda en ese Claro, momento. y Sandro, pero- alguna de Palito Ortega. Promediando por la ahí. década del 60. Y claro, fines de los 60, o principios de los 60. No, perdón, fines de los 60, principios era muy chico yo. Claro, por eso. Vos naciste en el 59, 67, 68, por ahí habrá sido. Sí, que en ese momento yo recuerdo que existían los cines de barrio, estaba el cine Tarico, la paternal. Ujú. Después del cine Tarico ahora quieren poner un centro cultural, espero que sea así, y después llegó la cooperativa del Hogar Obrero, no sé si te acordás de nombre, así nomás, Claro el que- Supercop. claro que en ese estaba momento. sobre Avenida Que Rivadavia. Después fue un gran desfalco En Caballito. económico, claro, pero Sí. ahí estaba ahí donde está el cine Tarico ahora. Ah, mirá. Cerquita estaba el cine Río de la Plata también, Ajá. en Avenida San Martín, casi antes del Cid Campeador, Ajá. para aquellos que más o menos se ubican Sí, sí. entre Paternal y Caballito. Eran los cines de barrio que había y
Y bueno, esos son los que me acuerdo. ¿Y la primera música que llegó a tus oídos, te acordás cuál fue? Sí, porque mi viejo era tanguero. Y yo recuerdo... Vamos a nombrarlos a tus viejos. Sí. Pablo Pablo. y Luisa se llamaba mi mamá, pero le decían Coti. Así que Coti. nadie le decía Luisa. Ajá. Pablo muy tanguero. Muy tanguero, sí. Pero además de eso, de escuchar tangos, bueno, por él, en ese momento, obviamente yo decía tango, ¿viste? No es, el tango tenés que entenderlo después de, a lo mejor, como decía Pichuco, el tango te sabe esperar después de los 40, decía, Sí, ¿no? es muy buena esa frase. Es buenísima esa. Y es cierto, y tenía razón, porque después de los 40 uno lo va entendiendo y hoy me gusta muchísimo. Pero el Club del Clan escuchaba muchísimo, músicas del Club del Clan, porque estaba de moda en esa época. Claro. Y porque mis viejos eran muy amigos de dos integrantes del Club del Clan, que hasta venían a casa también a cenar. Uno era Cachita Galán y Galo Cárdenas, que eran pareja en ese momento. Y Galo Cárdenas era ecuatoriano. Ahora tengo entendido, está en la Sinfónica del Ecuador, ya un hombre de mucha edad. Y era muy amigo de mi papá por intermedio de que mi papá era director de la Escuela República del Ecuador, que queda en Espinosa y Jonte. Sí, sí. Bueno, escuela en la cual hice toda mi primaria. Mi primaria, claro, en Espinosa y Jonte. Y ahí viene, en más paternal que donde estoy yo, porque yo estoy más en el límite con Villa Crespo. Y era amigo, entonces venía a casa y bueno, y era la música de Club Clan la que estaba de moda en ese momento. Estamos con Marcelo Baffa, recién nos contaba sobre su vocación desde muy pequeño, que iba a la cancha y llevaba la radio para escuchar los resultados de otros partidos y que además llevaba con él una libreta en la cual iba actualizando permanentemente los resultados de los diferentes partidos. Como que había ya en él inmerso algo que luego terminó plasmando Marcelo en su laburo, en su vocación que lleva adelante hasta estos días. Pero yo quiero saber si hubo un quiebre, un momento, por ejemplo, cuando nos visitó Adrián Bianchi, que es uno de los exfutbolistas que escribió un cuento en el libro Pelota de Papel, que se publicó hace muy poco. Ex-Atlanta, ex-Vélez, ¿puede ser? Jugó en Vélez, jugó en Atlanta también. En Ferro también. Pues Adrián Francisco Atlanta Bianchi. me parece que no, ¿eh? Adrián Francisco no sé, Bianchi. pero vos sabés más que yo, Si es el que yo digo, es Adrián Francisco Bianchi. Que ahora está pelado y que tenía si lo veo, ni lo pelo reconozco. largo, corría, melena al viento, por el andarivel derecho. Ahora está en Radio Eco, tuvo también su programa en Conexión Abierta, vos, ahí en un Rivadavia programa y de Pola. literatura deportiva, en el que cuenta cuentos. Mirá. Adrián Bianchi dijo, un día vi la tapa de la revista El Gráfico con un jugador de Ferro gritando un gol, y yo ese día, más allá de que jugaba al fútbol con mis amigos, que me encantaba estar todo el día en la calle jugando a la pelota, ese día, cuando vi esa tapa, decidí que quería ser jugador de fútbol. Yo quiero saber si hubo un día semejante en la vida de Marcelo Baffa que lo hizo darse cuenta de lo que quería hacer. En palabras que llegan, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Qué lindo el negro Juárez, hincha de escucharlo. Racing. Fanático Juárez. de Racing. Lo vi por última vez, ¿sabes dónde? En el centro comercial de Mar del Plata. Estaba entrando yo a un restaurante, allí, y él estaba por el, te digo, esto hace varios años, ¿no? ¿Te acordás si hubo un quiebre? Mira, un hecho. Si lo hubo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que había muchas cosas, por ejemplo, muchos indicios en donde a uno ya le despertaron la pasión por el periodismo. Por ejemplo, uno de ellos es, mi papá no era de escuchar tanta radio, pero sí los partidos. Yo recuerdo de ir escuchando, era muy chico, ¿no? Muy chico, tenía 7 años, ir escuchando el partido que no se televisó, la final de la Copa Libertadores del 66, Peñarol River. Iba a ir escuchándolo en el trolebús, en el 34, que en ese momento era el 304, con mi papá. El día que a River se le escapa de manera increíble. Ganaba 2-0 y perdió 4-2,
Menos mal que después, bueno, la historia puso las cosas en su lugar más adelante. Pero Con el tiempo. tardó mucho tiempo Sí, sí. en eso. Pero llegó. Pero llegó. Bueno, pero en ese momento me acuerdo, y me acuerdo de interesarme en eso, de preguntarle a mi papá. Me acuerdo del gol de Cárdenas, verlo en blanco y negro, con el viejo televisor Philco, en el living de mi casa, en el Racing Celtic. 1967. 67. Y mi papá, siendo de River, gritar el gol, porque en ese momento era gol argentino. Claro. Era otra sociedad también, no era tanto de desearle el mal al máximo rival. Yo no sé si... Tanto era así que Muñoz, cuando Claro. relataba los partidos Claro. de los equipos argentinos en el exterior, antes de decir gol de Boca, de River, Decía argentino. Independiente, decía gol argentino. Gol argentino. Sí. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el 73 el relato, si no me equivoco, del gol de la pared Golcini Bertoni contra la Juventus allí en el Olímpico de Roma, dijo gol argentino. Sí, sí. Antes de decir... Bueno, Fioravanti en el relato también decía gol argentino, Gol más argentino. allá de la selección. Bueno, Fioravanti, el maestro, otro grande con el cual tuve oportunidad de trabajar después, ya de grande. De grande él, y presentándolo, yo siendo un pibe, en la Oral Deportiva, con sus... Tenía un micro, él traía con todas las cintas, las viejas cintas, y entonces decía, bueno, que le pongan en punta tal relato, y él traía un partido, un relato de gol. Pero bueno, ellos decían gol argentino en el momento porque era otra sociedad. Bueno, en ese momento yo estaba viendo ese partido y tengo el vago recuerdo. Y yo dije, claro, y había algunas revistas deportivas, y las empecé a juntar. Entonces mi papá me decía, bueno, guardalas y todo, tenerlas. Entonces yo las empecé a juntar, las miraba, ya hice el gráfico, digamos, entre otras, Goles, en esa época existía la revista Goles, y las fui juntando, y de repente, bueno, no tenía después espacio para tenerlas. O sea, tenía en realidad, pero me hicieron un lugarcito así en el placar, y bueno, y después empezó, ya esto empezó a tomar forma, ¿no? Claro, fluyó. Ya fluyó. Fluyó. Y es como el sueño del pibe, desde tan chico leer revistas deportivas, estar metido en ese mundo Sí. como lector, y después terminar siendo el cofundador de la revista Solo Fútbol, Sí. que marcó una era en la gráfica del periodismo deportivo. 1985, me acuerdo que me convocan. En la tele irrumpe torneos Sí. y competencias, Sí. y en la gráfica Sí. Solo Fútbol. Me acuerdo que Edgardo Martolio, que en la actualidad está en Brasil radicado, Ujú. y otros periodistas más, bueno, entre los que, por ejemplo, estaba Roberto Glusman, que después Claro. fue uno de los que permanentemente, bueno, siguió hasta que ya dejó de ser editada la revista. Bueno, para hacer estadísticas, para hacer el fútbol del interior en ese momento. Que no Porque- se le daba tanta bolilla. Claro. Yo, por ejemplo, estaba en Rivadavia, ponele, en la Oral Deportiva de los domingos, con el viejo y querido Telediscado, porque también tenía era una empresa que te permitía eso. Otra radio no. Agarraba y llamaba a 4, 5, 6, 7 provincias principales, y siempre había un jugador conocido. Entonces sacaba el resultado de Mendoza, de Salta, Por de teléfono. Tucumán, por teléfono, obvio, los pasaba y los pasaba al aire. Qué labor. Bueno, entonces me conocieron que yo hacía eso, y dijeron, vamos a llamarlo a este para hacer el fútbol del interior, porque Solo Fútbol tenía mucha llegada al interior. Y entonces, estando allí, seguíamos casi con el mismo sistema de telefónico llamando, y después nos mandaban fotos, cosas. Pero vos te llaman cuando la revista ya estaba... No, cuando empieza... Porque vos estás desde el comienzo. Desde el comienzo, Desde claro. el comienzo. Desde el número uno. ¿Cómo nace la idea de hacer una revista de fútbol? Porque en aquel momento estaba el gráfico que Sí. salía de manera semanal, goles. Sí. Había una competencia fuerte. Claro, lo que ocurre es que no empezamos nosotros no siendo competencia ni de gráfico ni de goles, sino siendo una cosa diferente, distinta. Claro. Vos fíjate que el gráfico tenía buena calidad siempre de papel. Claro. Nosotros éramos más bien el papel color, y adentro había papel tipo diario. Diario. Y bueno, hoy las tengo cuadernadas todas los números. El primero, me acuerdo, con Francesco de la tapa, año 85, julio del 85. Ahí comienza el Solo Fútbol. Y bueno, con información más que nada, cosas que... ¿Pero qué dijeron? Que el Che, lector... ¿cómo fue que llegaron ver a esa idea? Sí, ver una cosa diferente al gráfico. Vamos No- a hacer algo distinto. Claro, no vamos a hacer el gráfico, porque si hacemos una como el gráfico, Perdemos. Perdemos, y aparte nos da el cuero, porque Claro. el gráfico tenía Editorial Atlántida, que era enorme Claro. en ese momento, y Claro. nosotros era una editorial chiquita. Bueno, y la gente, y tuvo aceptación a la gente, porque empezamos a tener, yo hacía, me acuerdo, la página del fútbol uruguayo, teniendo en cuenta que
había, y siempre hubo, y en la actualidad hay, una colonia muy grande de uruguayos en la Argentina. Eso es muy importante. Sí. Lo que marcabas del fútbol del interior, Sí. cubrieron un lugar que no estaba cubierto por el gráfico, por ejemplo, o por goles. El ascenso incluso. Sí. Ustedes hicieron una cobertura como no se hacía en el ascenso. Toda la síntesis de los partidos de Primera B, Primera C y Primera D. Con las formaciones, con las figuras. Y estuvimos con el inicio de la B Nacional. Con fotos. Fotos. El inicio de la B Nacional. El inicio de la B Nacional fue en el 85-86. Bueno, lo estuvimos cubriendo entonces también con... Teníamos un corresponsal en cada lugar, un periodista que, bueno, los contactos los tenía yo. Esa es otra de las cosas que los tenía yo de Radio Rivadavia. Entonces convoqué, qué sé yo, por nombrarte alguno, a Ricardo Nasser, que era el jefe de deportes del Liberal de Santiago del Estero, por ahí a Rodolfo Puleo, que estaba en Radio Atlántica de Mar del Plata. Los contactos que tenía yo, bueno, trabajaron para eso que fue solo fútbol, una cosa diferente al gráfico. Nada que ver con lo mismo, pues si no, perdíamos. En palabras que llegan, las palabras se transforman en una canción, y la canción esta noche la va a elegir Marcelo Bafa. Ahora, en palabras que llegan, el tema del día. A diferencia de los programas de actualidad en radio, el tema del día acá pasa por una canción. El tema del día en otro programa puede ser que el ministro de Energía tiene acciones millonarias en Shell. Que no es compatible con su claro, función, por ¿no? ejemplo. Claro. O que Matías Salé está enloquecido y tomó una espada para atacar a su hermano con otro brote psicótico, o los tarifazos, o Messi. Acá el tema del día lo elige esta noche mi querido amigo, referencia ineludible del periodismo deportivo, Marcelo Bafa. ¿No estás exagerando un poquito? No, de verdad lo digo. No, sí, claro que sí. Por trayectoria, por presente, porque como dije cuando comenzamos este mano a mano, te supiste reinventar. ¿Vos crees que elija un tema? Sí. A ver, mira, me gustan muchos temas en general, me gusta, digamos, mucho la música, más allá, por supuesto, del tango y el rock nacional, la música que tenga que ver con un contenido, con algo que se diga, no solamente con la música misma, sino que tenga un sentido. No me gustan las cosas banales, las cosas, digamos, sin contenido. Quizá, te elijo algo de Silvio Rodríguez. Como quieras. Bueno, entonces, buscá o poné La Maja, si está.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, donde vos estás. Estás escuchando Palabras que Llegan, sentimiento a flor de piel. Estamos con uno de los últimos moicanos en esto de la información deportiva. Pienso en Hernán Ramazzotti, en Raúl Fernández, en Miguel Dalasio, en Roberto Rinaldi, que hoy no está desarrollando esa tarea. Y por supuesto, en esa lista no puede faltar nuestro invitado de hoy, el querido Marcelo Baffa. Una labor que también realizó el cabezón Roberto Bayala, inolvidable. El querido Juan José Lujambio, todos precursores. Y que está bien que los podamos recordar de esta manera. Los podamos recordar de esta manera. Dos grandes, Lujambio y Ayala, ¿eh? Sos un tipo que eligió como laburo su vocación. Yo te voy a hacer una pregunta cerrada, me vas a responder sí o no, y eso me va a dar pie al próximo momento del programa en Palabras que Llegan. Dale. ¿Sos un tipo apasionado? Sí. A ver. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos, ¿cuál es la tuya? En Palabras que Llegan. ¿Cuál es tu pasión, Marcelo Baffa? A ver, yo sigo insistiendo que mi pasión siempre sigue siendo lo que hago. Lo hago con muchas ganas. Siempre, bueno, mi mujer, Marisa, siempre lo rescata y lo dice. Y yo la escuché cuando salió al aire, cuando yo estaba internado. La sacó Cristian Baglietto en el alargue y estuvo hablando un tiempo. Y ella me definió muy bien, como nadie me había definido antes. Me dice, Marcelo se quiere ir rápido de donde está internado porque quiere volver a trabajar. Ya nadie hablaba bueno, vos fuiste uno de los que me viniste a ver, Leo, allí en la internación, y viste que, bueno, yo estaba, digamos, bien dentro de lo que tenía, pero quería irme, ya está, ya viste que pedía la radio, escuchar, estar el diario, venía, me traían el diario y todo, pero bueno, yo quería irme, no me gusta estar. Entonces, lo que sigo haciendo, sigo teniendo pasión por lo que hago a la edad que tengo, ¿no? Entre los datos que me preparó Fernando San Martín, uno de los dos productores del programa, y la otra es Ornella Gentili, marca algo que tiene que ver con esta pasión y que me llamó la atención cuando lo leí. Un 31 de diciembre a la noche brindaste con tu familia y te fuiste a la radio, en Rivadavia, a cubrir la carrera de San Silvestre. Sí, te explico más o menos cómo fue. Ese fue mi debut al aire en Rivadavia, porque ahora es más simple para todo. Antes entré en el año 1978, trabajé durante el Mundial del 78, pero haciendo, producción con Ayala en estudios. Si recordás o si escuchás el gol de Muñoz, el de Kempes, el segundo y el tercero, hay varios que gritan, uno de ellos soy yo, porque estamos con la pasión. Uno era Ayala también, porque el micrófono estaba abierto. En el gol, si se pasa el gol, escuchaba así de fondo, todos los que estábamos alrededor, porque era eso. Lo tengo presente. Bueno, ahí está. Ese relato. Uno de esos soy yo. No te puedo creer. Sí, claro que sí. El otro día lo recordábamos en el alargue cuando fue el aniversario, otro aniversario. Ahora dentro de 2 años más van a ser 40 años de ese título del 78. Pero en ese año, como decir, del 78 al 80 yo hice producción. Era muy difícil salir al aire en ese momento. Tenías que hacer méritos y había grandísimos periodistas para hacerlo. Y surgió la posibilidad, no sé si recordás a Julio Gonzalo Pertierra. Sí, claro. Bueno, Pertierra siempre hizo los deportes varios, deportes más allá de los tradicionales. El polideportivo. El polideportivo, efectivamente. Y entonces iba a cubrir la San Silvestre, que se corría con el primer minuto del año. Ahora se corre a mediodía, digamos a las 12 de mediodía del primero. Y entonces en San Pablo había que llamarlo por teléfono a él, llamarlo y sacarlo al aire. ¿Quién? Y bueno, el pibe Baffa que lo haga, que obvio tenía que pagar derecho de piso. Pero para mí, ¿sabes lo que fue? Fue una cosa extraordinaria. Un logro. En ese momento estábamos en la casa de mi abuela paterna, allí en Urquiza,
Donato Álvarez y Triunvirato, brindé, salí con mi AMI 8, que yo lo tenía en ese momento, o sea, el auto en realidad era de mi mamá, pero me lo dejaba manejar a mí. Me fui, después del brindis, todo, derecho, todo por Corrientes, doblé la rea, estacioné en la puerta de la radio, bajé, llamé por teléfono, por operadora, había que pedir por operadora, la llamada por Compertierra, lo saqué al aire y lo presenté en un programa que se llamaba, no sé si era Una voz en el camino, de Rubén Horacio Bayón, no sé si te acordás. Bayón no estaba grabado. Y había 2 locutores. Y bueno, y en ese momento, y después la onda era empezar haciendo eso y hacer los flashes de toda la madrugada hasta las 6 de la mañana. Bueno, y así me inicié también. La radio emociona. Vos sos parte de la radio. Sí. Vamos a ver con qué se emociona uno de los tipos que hace que la gente se emocione, Marcelo Bafa. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. Toda una vida, una mujer Marisa, 2 hijos. 3 porque Tres. 3 con Verónica, Ajá. Cristian, Verónica tiene 35, Cristian que tiene 24 y Ariel que tiene 28. Está bien que los nombres, para que no se enoje ninguno. Sí. Tus dos viejos que fueron docentes y que te fueron apuntalando, una larga recorrida en relación a lo profesional. ¿Qué te emociona cuando te sitúas en este presente y mirás para atrás, y no solamente mirás para atrás, sino también a lo que te rodea? Y bueno, verlos a ellos bien desde el punto de vista, verlos a ellos me refiero a mis hijos, verlos bien y ya encaminados. Por ejemplo, bueno, Ariel le faltan en la UBA creo que 6 materias si no me equivoco, para recibirse de contador. Cristian, que está trabajando en UNICEF, y también él, si bien es egresado del círculo de periodistas deportivos, no siguió por ese lado, sino que está más bien en la dirección de obras de teatro, ese tipo de cosas, y asistencia de dirección, está metido en eso, en la artística más que nada. Y me emociona también, en la actualidad me estoy emocionando demasiado cuando por ahí veo películas y los finales de las películas y las películas, pero cuando las películas son, películas al estilo, por ejemplo, La vida es bella, películas al estilo de las testimoniales que tenemos aquí en la Argentina, de toda la época que hemos pasado pero tan terrible, que yo por lo menos la he vivido, que fue la época de la dictadura y las desapariciones y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta interiorizarme mucho en la historia, y cuando llego y termino como emocionado y con un nudo en la garganta, porque digamos, me meto mucho en ese tipo de cosas. Eso me emociona pero fundamentalmente me emociona ver a mis hijos y a los que me rodean, a mi mujer también, muy, digamos, bien, ellos bien, y con los objetivos cumplidos, ¿no? Utilizamos como herramienta la palabra en nuestro laburo para llegarle a la gente. Sí. Entre todas, Marcelo Bafa, esta noche en Palabras que llegan, precisamente, va a elegir una. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En palabras que llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga. ¿Qué palabra elige Marcelo Bafa y por qué? Sí, es difícil elegir una, pero pasión puede ser una, y otra puede ser honestidad de lo que uno hace y que uno, digamos, exige de siempre tener de todos los que están alrededor, ya sea de políticos, de la vida misma, ¿no? Honestidad, fundamentalmente eso. Esa es la palabra que me parece que resume todo, y que a veces estamos tan lejos de ver que los demás la aplican, ¿no? ¿Sos un tipo de pelearte? Ahora con tu afección cardíaca has pasado por algunos percances debido a eso, me imagino que no.
No, vos sabés que siempre fui un tipo tranquilo. Ajá. Quizá la procesión vaya por dentro. Fui un tipo tranquilo. Eso sí, cuando manejo o cuando manejaba, antes era más que ahora, por ahí te encerraban en algún... ¿no? y bajaba la ventanilla, para esto. Bueno, está bien, ya no, ya eso no. ¿Alguna vez, Ahora no. alguna vez cuando te habrán encerrado, Sí. cuando tuviste algún inconveniente en la calle, tal vez alguien te pudo haber dicho de manera peyorativa, Sí. incluso para provocarte, te pudo haber preguntado esto que ahora te preguntamos nosotros. A ver, Si la propuesta te alarma, seguí con este presente o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, Marcelo Bafa? Nosotros te Sí, lo preguntamos de sí. otro lugar, no como aquel tipo que te encerró con el auto y se peleó con vos. sí, sabés que nunca pensé, por ejemplo, nunca me dijeron a quién le ganaste. Para que pero- pienses. Sí. El otro día, por ejemplo, nos visitó Jonathan Viale Ujú. y él dijo, les gané a aquellos que decían que yo estaba en el medio por ser el hijo de Mauro Viale. Claro, en el caso de Jonathan. Les sí, gané sí. a ellos, Claro, me dijo. claro. Por ejemplo. Sí, y yo le gané le gané a mi propia expectativa de llegar donde llegué. Ojo, no tampoco soy, digamos, estoy en el siendo el top de los top, porque no, para nada, soy un laburante como cualquier otro y vos sabés muy bien, porque estamos... Pero sos una dentro. voz reconocida, un tipo Pero de sí. enorme trayectoria, que está en una radio líder, que se supo mantener en el tiempo, Ujú. que le encontró una vuelta a su laburo y pudo transformarse Sí. de aquel tipo serio en la información a un tipo divertido en el alargue, Ujú. que es un programa que tiene de todo. Sí, vos sabés cuándo, por ejemplo, ¿te acordás del ciclo de Macaya en la red? Yo entré en la red, este año, bueno, ya se cumplieron 20 años. Estaba míos en la Macaya, red. Adrián Noriega. Éramos 4 en la mesa, Macaya, Noriega, el Tano Fassini y yo. En una época estuvo también Daniel Jakubovic. Adrián Noriega. Daniel dije, no, Adrián Noriega. No, yo dije Adrián, pero me sí, quedó sí, la duda. sí. Adrián, ¿no? Adrián Noriega. Ni sé lo que Sí. dije. Sí, Adrián, Sí, Adrián, sí, sí, Adrián. sí. Adrián Noriega, el Tano Fassini y yo. Era un equipo en donde, bueno, hice todo cuando yo entré a la red, hice todo el ciclo de Macaya, que fue desde el 96 hasta el 2000. Mm. Y yo lo veía, o sea, yo había trabajado con Macaya en Rivadavia, él era jefe de deportes un par de años donde yo estuve, y siempre tenía un trato diferente, pero nunca pensé que iba a ser un tipo tan divertido como lo fue allí, que se soltó. Bueno, un poco así me pasó a mí cuando fue lo del alargue. ¿Cómo fue ese cambio? Y porque... Porque cuando te escuchamos en las Claro. transmisiones seguís siendo el de siempre. Claro. Un tipo correcto, preciso en la información, que busca datos, pero en Sí. el alargue, con Cali Fidalgo, tal vez él te potenció Y para claro. poder volcar en el aire esas cosas que hasta, por lo menos en el aire, Sí. hasta ese momento las tenías guardadas. Sí, alguna cosita por ahí, viste, siempre decimos o tiramos en las transmisiones, pero es otra cosa diferente, porque, bueno, uno se potencia solo con las cosas solo o por ahí potenciado por Cali, como decís vos, bien, pero... Cali es Cali, siempre, Cali, Cali es Cali Fidalgo, Sí. locutor, periodista, conductor. Cali siempre me dice, a mí una cosa y es cierto, me dice, saqué lo peor de vos, me dice, así al aire, lo peor es en la forma de decir, ¿no? Como diciendo, te soltaste más. Y bueno, eso fue a principio, fue por ahí por 2002, cuando surgió la posibilidad de que los dos hagamos el alargue, fue el año que Argentina se fue rápido de la Copa del Mundo, fue el año en donde había un alargue del Mundial que yo empecé haciendo con Miguel D'Alessio, no D'Alacio, Miguel D'Alessio, para aquellos que diferencien, ya no está más, es un locutor que ya no está más en la red. Y bueno, y después ese alargue del Mundial que se hacía durante las madrugadas del mes de junio de ese año del 2002, Argentina como se fue rápido, se terminó el alargue del Mundial y quedó ese espacio vacío. Y entonces D'Alessio pasó el fin de semana y nosotros nos juntamos, Cali Informativo y yo de Deportes. Y a partir de ahí, bueno... Después se fue tratamos de hacer- transformando sobre claro, la marcha. Tratamos de hacer una cosa como para que la gente se quede despierta, porque si empiezas a hablar y hablar en forma tediosa, hacemos un programa que puede salir, y vos
formás parte de la largue, sabés que se puede ir en cualquier momento del día. Durante las madrugadas en Radio La Red claro. lo pueden escuchar a Marcelo y también, por supuesto, en las transmisiones de fútbol de la radio. Marce, un gusto haber compartido este rato con vos y hablar de todo, de fútbol, de tu vida, de la radio, de los medios, que en definitiva son las cosas que nos apasionan. Te agradezco. Al contrario, el gusto es mío, Leo, te agradezco la invitación y bueno, y seguramente el próximo contacto será en alguna transmisión que, primero, no se sabe lo que vamos a jugar este año, cómo se va a jugar, no se sabe la transmisión y cuándo va a comenzar el campeonato, si va a haber Superliga, si no va a haberla. Acá me dicen por los auriculares, sí. Gente muy informada, sí. Nuestros productores, nuestro operador, ¿para cuándo el asado que tenés que pagar? Eso es una cosa. Eso tiene que ver con el alargue. Eso tiene que ver con el el alargue. que no lo entiende, que escuche el alargue. El que no lo entiende, que escuche el alargue. Como en cualquier momento, dale. Marcelo Baffa nos acompañó en Palabras que Llegan, periodista, querido amigo, informativista, voz referencial de las transmisiones de fútbol de Radio La Red, y las palabras que habitualmente llegan, ahora lenta, progresiva, paulatinamente comienzan a irse. Hasta la próxima semana, acá, en Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Chao.